unas curvas de transición entre el tramo recto y el tramo curvo. Esas curvas de transición tienen algunas ventajas. Por ejemplo, a ver, tienen tramo recto, por acá una curva circular de radio R. En este punto, ¿verdad?, hay un cambio de radio infinito a el radio R, ¿no? Un cambio de punto. Entonces, si la velocidad es baja, pasa desapercibido. Si la velocidad es alta, ya la incomodidad se siente al interior del vehículo para cambiar esto bruscamente. Entonces, lo que vamos a hacer es incorporarle por acá una nueva curva en esta zona. Vamos a cambiar. Vamos a incorporar una curva, algo así, de tal manera que este cambio ya no sea brusco, sino que vamos a hacer algo así. Esta curva debe tener la propiedad de que conforme se acerca a la curva circular, los radios van cambiando gradualmente, ¿no? Y se evita esa incomodidad. Lógicamente, esta curva debe tener una longitud determinada. Entonces la idea es, primero, qué tipo de curva vamos a utilizar y luego cuánto vale la longitud de esta curva, ¿no? Cuántos metros necesito como mínimo para insertar entre estos dos elementos. Entonces un poco lo que vamos a ver en este capítulo, la semana 6. En la teoría está en la semana 6, vamos a verla por acá. Curvas de transición, de acá. Miren, también tiene otras ventajas. Permite suavizar el trazo de la carretera. El gráfico que está a la izquierda, si ustedes lo observan bien, acá se nota un poco la curva, ¿no? El efecto, la unión entre la curva circular y el tramo recto. Pero al incorporar estos elementos espirales podemos suavizar aún más el trazo. El trazo ya es más suave. Muy bien. Ventajas adicionales. También se ha observado lo siguiente: los conductores, sobre todo estos conductores de camiones, trailers, cuando circulaban por la carretera, usualmente, sobre todo en curvas cerradas, invadían el otro carril. O sea, no mantenían su carril, sino que estaban por acá y de repente se metían al otro carril. Y un poco era por el radio de giro que tenían los vehículos. Es decir, no se podía girar rápidamente el timón y bueno, daban un pequeño giro y continuaban. Bueno, ¿qué hicieron? Analizar e investigar la trayectoria de estos vehículos y encontraron pues que está formada por un tramo recto, acá un tramo curvo, pero acá había una nueva curva entre los dos. Comparando con las curvas conocidas, curvas circulares, parábolas, etc., encontraron que ese tramo coincidía con una curva que ustedes conocen. Es esta curva, ¿sí? ¿Cómo se llama esa curva? Espiral. Tiene su nombre, ¿no? Esta es la llamada espiral de Euler. O también se llaman la glotoide. Entonces lo que vamos a hacer con esta... Bueno, dijeron, si la trayectoria de los vehículos es la que tenemos acá, vamos a cambiar las curvas, vamos a darle esa forma, incorporando elementos glotoides, para que no tenga necesidad de invadir otro carril. O sea, le damos ya su recorrido natural. Muy bien, entonces, esta espiral o glotoide, al igual que una parábola, una circunferencia u otra curva, tiene su ecuación. ¿Cuál es la ecuación de la glotoide? Ustedes han llevado matemáticas, análisis. ¿Cuál es la ecuación de la glotoide? ¿Quién me dice cuál es la ecuación? Acá empieza la espiral. Acá tenemos una curva de radio RC. Y la espiral tiene su longitud L. ¿Cuánto vale la aceleración en este punto? ¿Cuánto vale acá la aceleración?
que es un movimiento curvilíneo. ¿Cuándo se necesita? Ahora, en esta zona, ¿cuánto vale la aceleración por unidad de longitud? Si yo tengo la aceleración en el extremo y divido entre la longitud, tengo la aceleración por unidad de longitud dentro de la espiral. Y me va a quedar así. Aceleración por unidad de longitud. Tomo un punto cualquiera dentro de la espiral, por ejemplo este de acá, y ese punto estará a una distancia L desde el inicio. Además, en la espiral, en cada punto los radios van cambiando. Entonces, acá tendrá un determinado radio, un radio R. Ahora, nuevamente la pregunta, ¿cuánto vale la aceleración en este punto? En el puntito rojo. La voy a copiar acá. ¿Cuánto vale? Así, pues si esto es la aceleración por unidad de longitud y este punto está a L metros, entonces su aceleración será RC LE por L. Pero de esa expresión, también la aceleración acá vale B cuadrado entre el radio, pero en este punto, ya no es de acá. Y de acá notamos que estos B cuadrados se van y finalmente le va a quedar que R por L es igual a RC por L. Esos son valores constantes. Es una constante, pero en la norma la denominan o la representan con la letra A elevado al cuadrado. Por lo tanto, la ecuación de la espiral le va a quedar así. R por L es igual a al cuadrado. Si conocemos la constante de la espiral, el A cuadrado, y lo dividimos entre el radio de la curva, ya tenemos su longitud. Si me dan el A mínimo y el radio de la curva, tengo la longitud mínima de la espiral. Entonces, esa es una ecuación que la hemos determinado en función a la variación de la aceleración dentro de la curva. Y esto también está indicado acá en la diapositiva. Bueno, acá un listado de las ventajas, ¿no? Lo que estábamos conversando. Evita discontinuidades, permite cambiar gradualmente el tramo recto a la curva. En cuanto al diseño, también lo vamos a diseñar considerando temas de seguridad, de estética, de comodidad. Por eso es que más adelante aparecen criterios para hallar la longitud mínima de una espiral. Este es uno de ellos, pero no son todos. Vamos a poner dos criterios más. Se adoptará en todos los casos como curva de transición la llamada clotoide o espiral de Euler. Permite viajar de forma uniforme, permite realizar el cambio gradual de bombeo, el cambio de bombeo a peralte de manera gradual. Eso también porque en esta zona, acá en el tramo recto, la sección transversal es así, ¿no? Un carril, otro carril, y cada uno tiene su bombeo. Y acá en la curva circular, la sección cambia. Acá la sección es así, prácticamente, ¿no? Los dos carriles tienen una inclinación que la llamamos peralte. Entonces, fíjense, para cambiar de esta sección a esta de acá, necesitamos una cierta longitud que la vamos a utilizar en esta zona. Pero, o sea, este cambio se va a dar en este lugar, antes de la curva circular. Acá está el PC, inicio de la curva circular. Pero la espiral también está dentro de esa zona. Por lo tanto, la longitud de la espiral también está asociada a la longitud que se requiere para hacer este cambio de secciones en este lugar. Eso es lo que indica este párrafo. Muy bien, entonces ya sabemos que la ecuación de la espiral es esta de acá. Ahí está, R por L es igual a cuadrado. Y para calcular la longitud vamos a aplicar tres criterios que están en la norma, que son estos de acá. El primer criterio relacionado con la fuerza centrífuga es este de acá. Vamos a aplicar esta fórmula para el primer criterio. Hay un segundo criterio que toma en cuenta la parte estética de la curva y de guiado óptico, ¿no? Porque este trazo tiene que, o sea, la espiral tiene que tener una longitud para que el conductor vea muy bien
a una cierta distancia el trazo, no deben haber discontinuidades. Entonces, eso se analiza en el criterio 2. Y en el criterio 3, donde dice por condiciones de desarrollo del peralte, es esto justamente, ¿no? Para llegar a este peralte tenemos que hacer un cambio de secciones. Y este cambio se da en una longitud que afecta a la espiral. O sea, la espiral está ahí dentro. Entonces hay una relación entre la longitud de la espiral y la longitud mínima que se necesita para realizar este cambio. Bien, son los criterios. Ahora, en cuanto a longitudes mínimas, esto está en la norma. Ya dice, como mínimo, la espiral deberá tener 30 metros, pero es básicamente para carreteras de primera y segunda clase. Internamente, los profesores de la carrera hemos acordado una longitud mínima de 25 metros, pero para las carreteras de tercera clase. Solamente para las carreteras de tercera clase. De primera y de segunda, su longitud mínima de espiral es este de acá. Y esto sí está en la norma. Lo que no está en la norma es la longitud mínima para carretera de tercera clase. Entonces, acordamos más o menos 25 metros para la carretera de tercera clase. Bien, entonces vamos a aplicar estos criterios a un ejemplo típico, y a veces se pregunta en los exámenes también. Sería parte de una pregunta de examen. A ver, voy a colocar por acá unos datos y resolvemos, ¿ya? Como un ejercicio. Voy a poner por acá un ejemplo. A ver, tenemos una carretera, vamos a ponerle de segunda clase, en terreno ondulado. ¿Qué más? Velocidad de diseño, 50 kilómetros por hora. Ancho de calzada, vamos a poner 7 metros de diseño. Los carriles van a tener un bombeo de 2%. Y tenemos una curva de radio R igual a 100 metros con un ángulo de deflexión de 60 grados. Voy a borrar esta parte para que no se confunda. De radio 100 metros, ángulo de deflexión y ¿qué más le falta? Nada más. Ya. Preguntas. Primera pregunta. ¿Esta curva requiere espiral? Porque, miren, ustedes tienen un alineamiento como este de acá, ¿no? Todas las curvas necesitan espiral, lotoides, curva de transición. No necesariamente. Las curvas, cuando son de radio amplio, grande, la espiral, el requerimiento de espiral va desapareciendo. O sea, necesita una espiral lo mínimo, o si quieren no le ponen. Pero cuando las curvas tienen radio pequeño, ahí es necesario colocar las espirales. Entonces la pregunta es, si me están diciendo radio pequeño, espiral, radio grande, no espiral, ¿cuál es el límite? ¿A partir de qué valor lleva espiral? ¿A partir de qué valor no lleva espiral? Hay una tabla, ¿ya? Y ahora se la voy a mostrar. Entonces acá se pregunta, ¿esta curva requiere espiral, sí o no? Y si requiere espiral, calcule la longitud de la espiral, como mínimo, la longitud de la espiral. Y tercer paso, elabore un gráfico de transición de peralte. Luego le voy a explicar qué significa este gráfico de transición de bombeo a peralte. Bombeo a peralte. Ya, supongamos que esto me pide. Empecemos con el primero, la letra A. Averiguar si esta curva requiere espiral o no. Entonces, para averiguar, tenemos dos tablas.
que están en la norma. Esta tabla aplica para carretera de primera y segunda clase y esta de acá para carretera de tercera clase. Entonces nos ubicamos. Segunda clase, tabla que está a la izquierda. ¿Cómo funcionan estas tablas? Buscan la velocidad de diseño, acá es 50, y acá me dice que todos los radios que tengan 225 metros o menos llevan espiral para esta velocidad de 50. Esta curva tiene 100, o sea, sí lleva espiral. Entonces, la respuesta es que sí debe llevar espiral. Sí debe espiral. Ahora, longitud de la espiral. Para calcular la longitud de la espiral, aplicamos estos criterios que están en la norma, estos tres criterios que tenemos acá. Pero ya desarrollados cada uno de estos criterios, están acá. Bien. Primer criterio. La fórmula que aparece dentro del recuadro celeste está en la norma. En la norma me dice, mira, puedes calcular el parámetro con esa expresión. Luego, si lo divido entre el radio de la curva circular, ya tendría la longitud mínima de la espiral. Bien. ¿Tienen todos los datos o les falta algo? Vamos a ampliar acá. A ver, ¿qué le falta? Velocidad es dato. Acá está. Le falta el peralte. ¿Algo más? Aparte del peralte. Este J lo sacan de acá. ¿Cuál? La velocidad Sí, este de acá. 50. Ya, el J no es problema. El J es un parámetro que tiene que ver con la variación de la aceleración. Por eso es que tiene unidades metros sobre segundo al cubo. O sea, metros sobre segundo al cuadrado entre segundos. Bueno, pero dependiendo de la velocidad pueden hallar esos valores. Por ejemplo acá, velocidad 50 menor a 80. El J puede tomar dos valores. El máximo lo van a utilizar cuando en el texto indique que la carretera tiene restricciones económicas. En este caso, como no he puesto nada de restricciones económicas, el J es 0,5. Estos valores son en condiciones normales. Muy bien, entonces J, lo único que faltaría es este peralte. Calculemos el peralte porque me dan carretera, terreno tipo 2, terreno ondulado. Y nosotros sabemos que tenemos unas figuras para hallar los peraltes. Esas figuras son estas de acá. Esas son las figuras para hallar peraltes. Buscamos para un terreno ondulado o tipo 2, esta de acá. Este tipo 2. Acuérdense, siempre se diseña para la condición más desfavorable, ¿no? Entonces, en este gráfico, ¿cuánto vale el peralte para una curva de 100 metros? Acá está 100 metros, velocidad 50, 7,8 más o menos. Ya, entonces, esta curva tendrá un peralte de 7,8%. ¿De dónde sacamos este valor? De la figura, esto tiene una figura 302.03. Digamos que es la justificación. Ya está. Ya tenemos el peralte, tenemos el parámetro J, todo. Ahora simplemente vamos a reemplazar en la ecuación y tendríamos su valor, ¿no? De otra gráfica para ir el peralte. No, son tres, son cuatro. Mira, este es para zonas urbanas, este es para terrenos 1, 2, 3, este es para 3, 4 y la última es para el hilo de hierro. Ahora, y ya no hay más, todas. Pregunta, tienen estos datos, pero adicionalmente, por acá le dicen que por las noches en la zona hace demasiado frío, la temperatura va bajo cero y se forma nieve.
Cuando se construye la carretera, se va a formar nieve. ¿Qué tabla utilizarían para hallar el peralte? Porque esta es la condición más desfavorable. A pesar de que el terreno es accidentado, pero utilizarían esta de acá, por si acaso. Muy bien, entonces tenemos peralte, tenemos todo, regresamos a la fórmula y ahora lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar. Vamos a reemplazar los datos para hallar el primer L. Entonces por acá vamos a ir colocando los cálculos. Criterio 1. Bien. Reemplazo es velocidad por radio. El parámetro a mínimo lo vamos a calcular así. Es V por R, velocidad es 50, radio círculo, entre 48, 46, 656 por el J, que lo sacamos de la tabla, 0,5, y esto multiplica nuevamente la velocidad al cuadrado entre el radio, que es ir, menos el 1,27 por el peralte. Y acá hay que tener cuidado porque en esta fórmula, creo que es la única, en esta fórmula el peralte ingresa en porcentaje. Hay que leer la leyenda que está acá al costado. Peralte en porcentaje. Entonces, si tenemos que colocar el peralte en porcentaje y su valor es 7,8%, acá sería por 7,8, nada más. Solamente eso. O sea, el valor en porcentaje, no en decimal. Listo, cerramos acá, le sacamos la raíz cuadrada. A ver, ¿cuánto sale? 56. Y ya teniendo ese dato, la longitud de la espiral sería a cuadrado entre el radio, entre sí. ¿Cuánto le sale? 50 y tantos, 60 y tantos. 56.9. Acá. Velocidad menor a 80 y 50. En condiciones normales toma este valor. Si tuviese restricciones económicas, este de acá. Utilizamos los valores que están abajo, los contamáximos. 56.9. 56, 88. Ya miren, acá sale 56, 88, compañeros. Ahora elévenlo al cuadrado y lo dividen entre 100. ¿Cuánto sale? Y con eso tendría la longitud de la espiral según el criterio número 1, que analiza la variación. 32, 35. 32.35, 2 creo que sale, ¿no? Metros. ¿Qué significa ese valor? Significa que para esta curva que requiere espiral, bajo el criterio de variación de aceleración, se necesita como mínimo 32.3 metros. O si quieren redondearlo a múltiplo de 5, 35 metros. Como mínimo, para que cumpla con ese criterio. Pero faltan otros dos. Vamos a ver cuánto sale el L para los otros dos criterios. El segundo criterio es mucho más fácil, porque se trata de una comparación rápida. A ver, en criterio 2, en el criterio 2 tienen que verificar si este parámetro A, acá está, miren, verifican si el A calculado en el criterio 1 se encuentra en ese rango, entre R tercios y entre R. Entonces, el A ya lo calculamos, 56,88. Hay que verificar si este 56,88 se encuentra entre R y entre R tercios. R tercios, 33,3. Si cumple, como en este caso, si cumple, pueden considerar la longitud 2 igual a la longitud 1. Es decir, esta longitud de acá también sirve o es válida
para el criterio 2 si esto se cumple. 32, 352 metros. ¿Sí? Entonces, listo, criterio 2. Ahora, ¿qué pasa si no cumple? ¿Qué hace? Pongan una nota acá. Nota. Si no cumple, la norma me permite trabajar con un parámetro A igual a este valor, o sea, R tercios. Si no cumple, tomamos un A igual a R tercios y este A lo reemplazamos acá en la ecuación de la espiral. Entonces, el N que estoy buscando sería A cuadrado, o sea, R tercios al cuadrado entre R. Entonces acá me queda R novenos. Esto de acá, si es que no cumple. Si el A no se encuentra en este rango, el L para el criterio 2 sería R novenos. Y listo, y solamente faltaría el criterio número 3. Este criterio 3 toma en cuenta el cambio de secciones que se da cuando nos vamos acercando a la curva circular. Fíjense, acá se nota claramente cómo las secciones van girando, o sea, uno de los carriles va girando hasta aproximarse a la curva. Acá lo ven. Entramos recto, la sección es así, carril y carril, con inclinación. Luego, esta sección o este carril va a ir girando hasta que los dos carriles toman la inclinación llamada peralte, al inicio de la curva, en el P7. Pero para ello se necesita una cierta longitud que va desde A hasta el punto D, o el punto P7. Entonces en la norma, como prácticamente, la norma ha dicho, bueno, acá hay prácticamente 3 zonas donde las secciones van cambiando. Por eso la llaman AB, BC y CD. Además, la norma dice que la espiral debe ocupar este espacio, desde B hasta D, o desde B hasta PC, que es lo mismo. Acá debe estar. Entonces, si la norma dice que la espiral debe estar ubicada acá, y a esto lo llamamos L1, L2 y L3, entonces la espiral debe medir L2 más L3. Eso es lo que indica la norma. Ahora, ¿cómo calculo L2 más L3? La norma dice, no te preocupes, te vamos a dar acá una relación para hallar el L2 más L3, que está acá. Ahí está la formulita para hallar la longitud de estos dos tramos, desde acá hasta acá. L2 más L3, que es este. ¿Okay? Y entonces, simplemente, a ver, el A es ancho de la calzada. Acá tenemos el ancho de la calzada. El P es el peralte de la curva. Ya lo tenemos, acá está, peralte de la curva. Y este denominador se obtiene con esta expresión en función de la velocidad de diseño, que la tenemos todos los parámetros. Entonces vamos a reemplazar para ver cuánto sale según el criterio número 3. ¿Ya? Voy a levantar acá un poquito para poder anotar. Entonces, en el criterio 3, por acá, en el criterio 3, indica lo siguiente, ¿no? El L, para el criterio 3, la longitud que necesito, de acuerdo al criterio 3, sería A medios, vamos a ponerlo así, por el peralte entre este parámetro. Si reemplazamos A medios, que es la mitad de 720, o sea 360, por el peralte, que ya lo calculamos por acá, 7.8. Ahora, ¿por qué estoy colocando el peralte en porcentaje? Porque este parámetro de acá, esto es un número, pero se calcula con esta expresión y su unidad, ¿cuál es? Sale en porcentaje. Entonces lo pongo en porcentaje porque el denominador va a salir en porcentaje, para que se eliminen los porcentajes y me quedan las unidades de la calzada, que son metros. ¿Okay? Por eso. Entonces lo pongo así y acá sería 1.8 por la fórmula que está ahí,
menos 0.01 por la velocidad que es 50. Ya está. A ver, ¿cuánto sale? 21,6. ¿Cuánto? 21,6. 21,6. Bien, eso es lo que sale de los tres criterios. Un resumen, a ver, del criterio 1 teníamos una longitud 1 de 32, ¿no? Acá está, 32.352 metros. En el criterio 2, lo mismo, 32.352 metros. Y del criterio 3 está saliendo 21.6 metros. Bueno, la norma dice, trabaja con el mayor de estos valores. El mayor es cualquiera de estos. Exacto. Además, no se olviden de verificar la longitud mínima. Como esta es una carretera de segunda clase, habíamos comentado al inicio que la longitud mínima es 30 metros. Carretera de primera y segunda clase, longitud mínima 30 metros. Pero 32 es mayor a 30 metros, o sea que sí está cumpliendo también. Si quieren, acá vamos a ponerle, ¿no? Longitud mínima por norma igual a 30 metros. Entonces, también está cumpliendo porque es mayor a 30 metros. Consecuencia, mi respuesta acá a la longitud de la espiral sería la longitud mínima, ¿no? Mínima de la espiral es 32, 35, 2 o, si gustan, lo redondean al múltiplo de 5 más cercano hacia arriba, 35 metros. Esta de acá es su respuesta. Esta curva de radio 100 necesita una espiral de 35 metros a la entrada y a la salida, ¿no? Acá va a estar la curva circular, espiral, espiral, y luego empalma con tramo recto. Ese es el. Entonces, en sus trabajos de esta semana, como ustedes han cambiado algunos radios, lo primero es identificar si algunas curvas de las que ustedes han colocado llevan espiral. Digamos que les salen 3 curvas. Luego, para cada una de ellas, aplicando los 3 criterios, calcularían su longitud mínima de espiral. Y ya en el dibujo, en el civil, insertarían estas espirales con longitud mínima, o si quieren le dan un poco más. Ahora, si la longitud mínima es esta para carretera de primera y segunda, ¿cuánto es la longitud máxima? En la norma indica que puedo darle un 50% más. O sea, si el mínimo es 30, 15. hasta 45, ¿no? Entre 30 y 45. Entonces, en su dibujo ustedes pueden ponerle 30, o 35, o 40, o 45 metros, ¿no? Saltando de 5 en 5 metros podría ser. ¿Para? Sí. Sí, o sea, la longitud de la espiral la redondeo y puedo insertar curvas mayores, pero saltando de 5 en 5 metros. Sí, muy bien, entonces ahora, esto es la parte analítica, calcular la longitud de la espiral. Ahora, en civil, ¿cómo insertaría esas espirales? Vamos a verlo acá en el ejemplo que tenemos. Profesor, Sí. siempre el máximo debe ser del 50% del 50% más. 3%. Eso sí está en la norma. Eso aplica tanto para carreteras de primera, segunda o de tercera La clase. longitud máxima, ¿no? Sí, no se utiliza máximo un 50% adicional a la longitud mínima. 50%, o sea, si el mínimo es, o sea, si te sale de 30, puedes colocarle hasta 4, hasta 1.5 veces 30, o sea, 45. Profe, si ese de 3 en vez de 21,6 hubiera sido, por ejemplo, 33, Ah, este manda, pues. Si hubiese salido acá 33, tomo el mayor de los tres. siempre un tono mayor, pero también que cumpla con nosotros. Y además que cumpla con la norma. Sí. Muy bien. En civil, ¿cómo harían este trabajo? Acuérdense, 35 metros. Vamos a insertar para una curva de radio 100 una espiral de 35 metros a la entrada y a la salida. ¿Okay? Lo vamos a hacer en este archivo que tenemos acá.
Vamos a ver si hay alguna curva de radio 100, como esta de acá. 100. A ver, para analizar el tamaño de las curvas, activamos nuestra barra de herramientas y acá nos sale el reporte de radios. Curva de radio 100. Tenemos 70. Jálalo un poco. A ver, vamos a bajar un poquito. Ahí, acá hay una, acá hay una curva de radio 100. Entonces, para esa curva vamos a insertar espirales. O sea, estoy suponiendo que tiene estos parámetros también. Ya encontré una curva de radio 100. He calculado que sale 35 metros de espiral. Entonces, esta de acá es la curva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la octava. Vamos a ver. La octava curva es... ¿Dónde está el cero? Acá empieza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es esta de acá. Justo la que está sombreando. Esta de acá es la curva de radio 100. Ahí está. Muy bien. Entonces, ya está identificada y vamos a cambiar esta curva de radio 100 por una curva con espirales de longitud 35 metros a la entrada y a la salida. Primero se borra este arco con esta herramienta de acá y después insertamos la espiral utilizando este botón de acá. Entonces veamos. Borramos primero el arco con este botón, le damos un clic en el arco y Enter para actualizar las etiquetas. Ahí está. Luego utilizamos este otro botón y la opción de espiral, curva, espiral. Espiral, curva, espiral. El procedimiento es idéntico al que utilizaron para insertar las curvas circulares, solo que ahora le va a pedir la longitud de la espiral, adicionalmente. Entonces miren, ya, clic, dice seleccione la primera entidad. Ya. La primera, ¿cuál es? ¿Derecha o izquierda? Izquierda. Esta, porque acá la numeración va hacia acá. Entonces, este es el primer tramo, este es el segundo tramo. Entonces, acá. Le damos clic. Siguiente entidad, siguiente tramo, es esta de acá. Le damos clic. Mayor o menor a 180. Menor a 180. Y ahora pide el radio. El radio es el que tenía, ¿no? Tenía 100, pongo 100, Enter. Y ahora está pidiendo la longitud de la espiral a la entrada, los 35 metros. Ponemos 35, Enter. Y pide la longitud de la espiral a la salida. 35 también lo ponemos. 35, Enter. Y finalmente otro Enter. Y ya está. Miren, ahí tienen, el trazo rojo es el tramo recto. Tramo recto, espiral, curva circular, espiral, y ahí tienen tramo. Sí, a la entrada y a la salida. Igual, para que sea simétrica la curva. Miren, y esa longitud la pueden verificar por las progresivas. Miren, la diferencia progresiva les da 35 metros acá y acá también les da 35 metros. ¿Qué es la longitud de esta espiral? Entonces lo que tienen que hacer es ese procedimiento. Primero calculen la longitud de la espiral y luego se van a programa civil y hacen lo mismo que he hecho acá. Para esta curva, pero para la siguiente. Ese sería el trabajo de la semana 6. Manteniendo, claro, el radio que tenía. Noten, por ejemplo, que, a ver, en este alineamiento, acá tengo una curva con espiral y acá tengo una curva sin espiral. Suponiendo que esta no necesita espiral. Pero al insertar la espiral acá, ¿qué pasa con el tramo rojo? Puede reducirse un poco. Entonces ustedes también tienen que verificar que siga cumpliendo con longitud mínima, longitud de parada, todo eso, ¿no? Eso es.
Por eso es que cuando ustedes tenían su línea gradiente e iban a pasar a línea tangente, yo les recomendé que estos tramos sean de unos 300 metros, porque ahora un poco se darán cuenta, estamos ampliando el radio, estamos colocando espiral, y entonces mi tramo cada vez se va haciendo más corto. Si empiezo dándole ya 300 metros, se va a cortar, pero igual va a seguir cumpliendo con la norma. Claro, no siempre se puede hacer, pero es un punto de partida. Si se puede, lo hago, ¿no? Y me evito de tantas modificaciones, tantos cambios. Bien, entonces ese es el trabajo del programa Civil. Ya está activado en la semana 6, tanto el cuestionario, acá está el cuestionario, como la carpeta donde van a colocar su archivo. Ahora miren, para ir terminando con el tema de curva de transición. Ya tenemos esto de acá, nos salió 35 metros, la longitud mínima, y ahora faltaría este de acá, un gráfico llamado el gráfico de transición de bombeo a Peralta. Pero antes de hacer este gráfico, miren, este procedimiento que les he comentado para hallar la longitud de la espiral en base a 3 criterios, lo hemos aplicado para una carretera de segunda clase. Si fuese una carretera de tercera clase, el procedimiento es idéntico, o sea, ustedes aplican el criterio 1, luego aplican el criterio 2, y se detienen en el criterio 3, porque este criterio de acá es válido para carretera de primera y segunda clase. Si fuese una carretera de tercera clase, aplicaría esta formulita de acá, esta de acá, solamente para carretera de tercera clase, y en el criterio 3. El primero y el segundo se mantienen igual, ¿ya? O sea, el cambio es únicamente en el tercer criterio para vía de tercera clase, este de acá. Y además, acuérdense, longitud mínima podemos considerar para tercera clase 25 metros. Nada más. Ahora, el gráfico. ¿Cómo se elabora este gráfico? Miren, acá tenemos nuestra espiral. A ver. ¿Ustedes han llevado curso de dibujo? ¿Qué no? En dibujo han visto proyecciones, frontal, planta. Entonces esto es un regalo. A ver. Imaginariamente, ya en sus cabecitas, tracen un plano perpendicular al eje de la carretera. O sea, acá está mi carretera, un plano así perpendicular a la vía. Ya lo tienen en su cabeza. ¿Ya? En ese plano que pasa por acá, tracen el eje de la carretera, o sea, esta línea de acá, una línea así horizontal. Muy bien. En el mismo plano, proyecten esta línea que vendría a ser el borde exterior, y en el mismo plano luego proyecten esta línea que viene a ser el borde interior, porque este es el exterior, este es el interior. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo se vería ese dibujo? ¿Esto lo borro? Sí. A ver si coincidimos en ese dibujo. Es decir, en su plano, que es esto de acá, este es mi plano perpendicular, una línea que representa el eje. Ahí está. Ahora, el borde exterior, si se dan cuenta, está subiendo. Entonces, el borde exterior más o menos es así, por acá, y está subiendo. Y el otro borde, el borde interior, se dan cuenta, por acá más o menos se mantiene a nivel, y por acá baja un poquito, baja. Acá está la línea de referencia, baja. Entonces, es más o menos así. Viene por acá y de ahí va a bajar así. Así es como se imaginaron. ¿Sí? ¿No? ¿Diferente? Está por ahí. Ah, por ahí. Ya, y bueno, en realidad acá tenemos 3 zonas. 1, 2,
y 3. Acá empieza la curva circular. Todo esto es el eje. Esta es la trayectoria del borde exterior y esta es la trayectoria del borde interior. Este gráfico es este de acá. El gráfico de transición de bombeo a peralte, y es el mismo que tenemos acá. Es idéntico. Vamos a buscarlo. Ese es el gráfico de transición de bombeo a peralte. Solo que ahí la línea de arriba se ve un poquito, ¿no?, quebrada, pero en realidad es para la longitud mínima, es una línea así recta que sube de acá. Ahora, en la parte superior se muestran las secciones en cada una de las zonas. Esas secciones que están acá arriba salen de este gráfico de acá. Porque miren, acá estamos en esta zona. Acá es esta parte de acá. Esta segunda línea vertical es por acá. Acá hay otra sección. La tercera línea es esta de acá, es la sección por acá más o menos. Y la última línea es la sección acá. Entonces, igual, ¿no? En esta zona la sección es así, sus dos carriles están hacia abajo. Luego este carril se mantiene horizontal, ¿no?, gira y se queda horizontal. Este de acá mantiene su inclinación. En la tercera, este sube y los dos tienen la misma inclinación, igual al bombeo. Y finalmente estos dos giran para tener la inclinación igual al peralte. Así es como se están dando los cambios de secciones a lo largo de esta zona, que es a la entrada de la espiral. Fíjense, el PC está acá, acá empieza la curva. Y ya dentro de la curva el peralte es constante, con la inclinación se mantiene constante. Muy bien, otro detalle, este de acá. Este ángulo que forma la trayectoria del borde exterior con el eje, este ángulo que se expresa en porcentaje es el llamado IP máximo. ¿Se acuerdan el que estaba en la fórmula? Ese es el IP máximo. Geométricamente el IP máximo es la máxima inclinación que puede tener la trayectoria del borde exterior respecto del eje. Y se expresa en porcentaje. Son valores pequeños, 1.3%, 1.5% y así. Entonces, por eso les comentaba, el IP máximo tiene una explicación, una interpretación geométrica, que es este de ahí. Bien, entonces, si les piden elaborar el diagrama, hacen este triangulito, son unos triángulos, pero tenemos que calcular estas longitudes, estas distancias. Acá, esta de acá L2, y cuánto vale este L3. Esto y esto. Para calcular esas distancias, como la norma me dice, cuando una curva lleva espiral, la espiral debe ocupar la zona 2 y 3, o sea, debe estar acá. Y esta es el espacio para colocar la espiral. Y nosotros hemos calculado para esta curva de radio 100 una espiral de 35 metros. Entonces, ¿cuánto mide desde acá hasta acá? 35 metros. Muy bien. Ahora, para completar el gráfico, debo calcular L1, L2 y L3. ¿Cómo calculamos L1, L2 y L3? Este es el eje y estos dos puntitos representan esto de acá. Es como que ustedes están parados acá y están observando así lateralmente. Acá está el eje, acá hay un punto, el borde interno, y por allá está el otro borde. Pero inicialmente estos dos bordes se encuentran a la misma altura, que es esta de acá, y el eje está más arriba. Entonces, ¿cuánto vale esta altura? Que sería esto de acá. ¿Cuánto vale? Eso es geometría. ¿Qué puede ser? Porque miren, esta parte de acá. Ustedes tienen acá, este es el bombeo, este de acá es el ancho del carril, o sea, la mitad de la calzada. ¿Y cuánto vale este ancho? Por definición de pendiente, B es igual a H entre A medio. Y de acá sacan que H es igual a medios por el bombeo. Eso es lo que vale este de acá. A medios por el bombeo.
Esta segunda altura es lo mismo, o sea, ¿cuánto mide desde acá hasta acá? Es lo mismo, a medios por el bombeo. Y esta tercera altura, desde acá hasta acá, ¿cuánto mide? Es esto de acá, desde acá hasta acá. También es a medios, pero por el peral. Ya no es el bombeo, sino que ahí es el peral. Esas alturas me van a permitir calcular el L1, el L2 y el L3. Vamos a ponerle número. A medios es 360 por el peralte, que es 7.8, o sea, por 0.071. Acá sí en decimal. Y a ver cuánto sale. Y acá sería 360 por el bombeo, que es 2%. Y acá me sale 0.072. ¿Cuánto sale acá? 28. ¿0 cuánto? 0.28. 0.28. Prácticamente ya está solucionado el problema, porque voy a plantear semejanza de triángulos. Vamos a trabajar con estos dos triángulos, este grande y este pequeño, los dos triángulos. Noten además que esta altura es igual a esta de acá y este ángulo es igual a este de acá. Entonces, ¿qué relación existe entre L1 y L2? Son iguales, lo cual me facilita el trabajo. Bueno, planteen semejanza de triángulos acá y le va a quedar lo siguiente. Esta altura, que vale 0.28, es a esta distancia, que es 35, como esta altura, 0.072, es a L2. Y de acá sacamos cuánto vale L1, como es igual a L2. Ahí tenemos cuánto mide ese tramo. Y el L3 sería 35 menos el L2. ¿Cuánto sale acá? 9 exacto. Sí, no es cierto. 9, y acá 35 menos 9. 26. 26. 15, 35. Ya está. 26 metros y acá 9 metros. Y ya está resuelto esta parte de acá. Ahí tienen las tres preguntas. Esto le pueden preguntar en el examen. Ahora, en el examen les dan su alineamiento, como este de acá, ¿no? Igualito, claro. Les pueden dar un dibujo que muestre el alineamiento, como esta parte de acá. Un dibujo que muestre su alineamiento. O el alineamiento también lo pueden referenciar dándole las coordenadas de los vértices de los PIs. O como es una sucesión de tramos, se puede indicar un alineamiento con rumbos o azimuts y longitud de cada tramo. O sea, hay diferentes presentaciones para indicarles el alineamiento. Es topo, claro. ¿Requisito para carreteras cuál es? Topo. Ya. Lo cierto es que una vez que ustedes tienen ahí los datos del alineamiento, empiezan las preguntas. Radio mínimo, digan su forma. Sí, creo que sea mano. Ahora esto lo hace el programa civil. Este diagrama de transición de bombeo a perante es idéntico para cualquier curva, es idéntico ya sea que la curva lleve espiral o no lleve espiral. No varía, es lo mismo. Lo único que va a cambiar, claro, esto de acá o esto de acá. Si es una curva que no lleva espiral, entonces ya no tendremos esta longitud. Habrá que buscar otro dato para poder plantear la semejanza de triángulos. Entonces yo le decía, le dan su alineamiento, le dan algunos datos, o el IMDA para que ustedes clasifiquen, o el terreno si es ondulado, etcétera, para que haya su velocidad. Si le dicen que tiene restricciones económicas, trabajan con la menor velocidad y les empiezan a preguntar, ¿no? Calcula el radio mínimo, suponiendo que los radios que vamos a utilizar son tantos, verifique si los tramos cumplen con las longitudes mínimas máximas,
hay la progresiva de la tercera curva, PCPT, así preguntas puntuales. Calcule el despeje para la tercera curva de radio 150, por ejemplo. Ustedes calculen. El despeje por visibilidad. Lo que hemos visto en curvas, cómo se analiza la visibilidad. Yo en el examen las tablas siempre lo ponen todo. Sí, La fórmula de una fórmula. también. ¿Cuál fórmula? La de los criterios, sí. Claro, claro. Eso sí. Casi todos. Sobrepaso. Esa es parte de visibilidad. Puede ser. Bueno, y preguntas así, ¿no? La curva de radio 120, ¿requiere espiral sí o no? Si requiere espiral, calcule la longitud de la espiral. Después, elabore el diagrama para esa curva, el diagrama de transición de velocidad espiral, de ese gráfico, con sus dimensiones. Así, preguntas de ese tipo, no es nada del otro mundo. Muy bien. Ahora, la próxima semana es semana de exposiciones, solamente exposiciones. La exposición es formal y los grupos empiezan del 1 hasta el último grupo, creo que son 6 grupos. Empezamos, sí, empezamos a las 3 y cada grupo dispone de 10 minutos para exponer y 3 minutos son